y al principio de todo, un joven llamado Grey muere y reencarna en el cuerpo de un bebé llamado Arturo, el rey más poderoso de ese mundo. Entonces mira a su alrededor y ve a sus padres, pero aún no sabe quiénes son. Entonces el hombre se presenta como Reynolds, su padre, pero incluso al oír esto, Arturo no lo reconoce. En cuanto a la mujer, se presenta como su madre. En este momento, Arturo finalmente comprende lo que dicen y se da cuenta de que acaba de nacer de nuevo, pero esta vez en otro mundo. Entonces, recuerda sus muchas victorias de su vida pasada y siente un extraño contraste entre la persona que era y el bebé indefenso en el que se ha convertido. Al analizar cómo Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su propio hijo, Arthur al principio lo encuentra extraño, pero pronto recuerda que, de hecho, son sus nuevos padres. Aún así, aún siente un miedo persistente por la situación. De repente, Reynolds toca la mano de Arthur con su dedo, quien responde al tacto. Ante esto, el padre se alegra y le dice a Alice que su hijo lo ama de verdad. Sin embargo, Arthur se da cuenta de que su cuerpo solo ha tenido un acto reflejo. Después de todo, aún no tiene pleno control de su cuerpo, ya que se encuentra en la primera fase de su vida. Entonces, interpreta esto como estar atrapado en su propio cuerpo. Y con el paso de los días, Arthur sigue despertando con el mismo sueño persistente. Y un día, presencia algo que le parece aún más extraño. Ve a su padre usando magia justo delante de él. Y luego Alice hace lo mismo, sanando a Reynolds con magia curativa. Al ver esos poderes, que desconocía en su antiguo mundo, Arthur queda completamente maravillado y aprovecha que aún es un bebé para observarlo todo. Y cuando se da cuenta de que en ese mundo, tanto Reynolds como otras personas malintencionadas pueden tener armas, Arthur comprende que necesita recuperar fuerzas cuanto antes. Y en cuanto Reynolds saluda a su hijo, Alice dice que es hora de llevarlo a dormir. Ante esto, Arthur se siente un poco frustrado por vivir días tan monótonos, pero cree que vivir una vida así no es tan malo, porque el privilegio de poder dormir todo lo que quisiera es algo que no tuvo en su vida pasada. Bueno, unos meses después, Arthur empieza a gatear por la casa, cuando de repente ve un espejo cerca y decide mirarse. Al verlo, sus padres se sonrojan de felicidad, porque por primera vez su hijo muestra cierta lucidez, y Arthur, por su parte, siente que aún no se acostumbra a su nuevo nombre, a pesar de que lleva muchos meses llamándolo así. Y aunque esto le molesta un poco, Arthur dice que es el menor de sus problemas. Bueno, después de dejar a su hijo durmiendo en la cuna, Alice sale de la habitación, y cuando se encuentra solo de nuevo, Arthur aprovecha para arrastrarse por el suelo, ya que por fin ha recuperado el control de su cuerpo. Entonces, empieza a gatear hacia la puerta de la biblioteca de la casa, pasando junto a Alice en la cocina. Entonces, coge un libro del estante y decide empezar a invertir en conocimiento desde pequeño. Empezando por comprender mejor qué mundo en el que está inserto. En este, descubre que nació en el continente de Dikaten, hogar de 3 reinos. El reino de Darv, una nación subterránea de enanos. El reino de Elenoir, una nación de elfos en las profundidades de un bosque. Y, finalmente, el reino de Sapin, donde vive Arturo, y es la nación más poblada por humanos. Al igual que su antigua nación, Sapin también es una monarquía. La única diferencia entre esta nación y su antiguo mundo es que el trono se hereda, no se toma. Además, comparado con su mundo anterior, el nuevo mundo donde Arturo se inserta aún está en desarrollo. Sin embargo, posee magia, algo que no existe en su antiguo mundo. En la nueva realidad en la que se encuentra, existe una fuente de poder llamada maná, y la capacidad de controlarla es en gran parte hereditaria, es decir, cada persona nace con un límite predefinido de maná que puede usar de forma natural. Además, solo una de cada 100 personas puede usar maná. En cuanto a su aplicación, Arthur descubre que solo hay 2 maneras de hacerlo: amplificación y conjuración. Los aumentadores pueden usar maná para mejorar sus cuerpos, otorgándoles fuerza, defensa y agilidad extraordinarias. En cuanto a los conjuradores, pueden proyectar maná y controlarlo a su antojo. Sin embargo, la clave para controlarlo reside en el núcleo de maná, y este poder se despierta solo al comienzo de la pubertad y hasta el final de la adolescencia. Quienes pueden canalizar todo el maná esparcido por el cuerpo en un solo punto son los llamados magos. En este caso, Arthur correlaciona el maná con algo que vio en su vida pasada, conocido como ki, y luego intenta concentrarse en esa energía. Pero antes de obtener ningún resultado, Alice lo atrapa y le dice que no la asuste más saliendo de la habitación de repente. De repente, Alice percibe un olor extraño que emana de él, y Arthur se da cuenta de que se ha concentrado demasiado en encontrar a su hermana, hasta el punto de dañar su pañal. En ese momento, Alice lo lleva a cambiarlo, y Arthur,
Humillado, se dice a sí mismo que su cuerpo es en realidad una prisión. 2 años después del nacimiento de Arthur, Alice reflexiona sobre su hijo y lo describe como un niño lindo y muy curioso, 2 cualidades excelentes para ella. Sin embargo, Alice se da cuenta de que nunca lo había visto sonreír. Mientras tanto, Reynolds entrena a Arthur en esgrima y afirma tener un gran talento, así que llama a Alice para ver qué tal le va a su hijo. Pero en cuanto ella llega y ve a su hijo entrenando, lo mira con asombro y enojo, y le pregunta en qué está convirtiendo a Arthur. Ante esto, Reynolds, asustado, responde que solo le regaló la espada a Arthur. Pero al oír esto, Alice le recuerda que el niño ni siquiera ha aprendido a caminar. Al verla tan enfadada, Reynolds se disculpa, pero Alice sigue quejándose, diciendo que su hijo podría acabar lastimado por su negligencia. Mientras tanto, Arthur husmea desde lejos, observándolos a ambos, y finalmente comprende la estructura de poder entre sus padres. En este caso, su madre es quien manda, y su padre, el sumiso que obedece a la mujer. En este punto, Arthur deduce que esto podría ser solo un caso aislado en su familia. O tal vez, ese mundo es mayoritariamente matriarcal. Bueno, después de esta conversación, Alice lleva a Arthur a la ciudad y lo nota muy entusiasmado con el lugar. En este punto, Arthur simplemente observa todo a su alrededor para captar la mayor cantidad de información posible sobre este nuevo mundo en el que se encuentra. Al analizar el equipo y las armas de ese mundo, Arthur puede determinar el nivel de tecnología de esa nación. Además, ve algunas sustancias que no existían en su mundo en su vida pasada. Aparte del hecho de que podía presenciar la magia, en lo personal fue muy instructiva para él. En esto, Arthur se da cuenta de que tuvo los mejores padres del mundo, pues están dispuestos a complacer todos sus caprichos. Así que, aunque su vida es limitada, Arthur siente que no es tan desagradable como parecía al principio. Y aunque en su vida pasada no recibió el cariño de su antigua familia, Arthur cree que tener una familia más cálida no es un problema. Y en cuanto a Alice, le dice que verlo interesado por la lectura y fascinado por la ciudad desde pequeño la hizo muy feliz. Después de todo, él obtuvo esta curiosidad por las cosas que lo rodean de Ray, su padre. Por lo tanto, ella cree que pronto saldrá y verá el mundo, tal como lo hizo Ray, aunque ella quería que su hijo viviera una vida más tranquila. En cuanto a Arthur, se siente muy afortunado, pues tiene ante sí el ejemplo de la persona en la que quiere convertirse en el futuro. Dicho esto, se queda junto a la ventana observando a Ray levitar unas rocas con magia, pero lo hace de forma muy ineficaz, lo que decepciona a Arthur. Poco después, Alice se acerca a él y le dice que el próximo movimiento de Ray lo sorprenderá. En ese momento, Arthur lo ve amplificar sus golpes físicos y se da cuenta de que su padre usa maná en forma de amplificador. Tras quedarse un rato junto a la ventana, Alice decide llevar a Arthur a dormir. Sin embargo, en cuanto pasan junto a una estantería, Arthur señala los libros con la mano, indicando que no quiere dormir. Aún así, Alice dice que es hora de que duerma y no lea. Al oír esto, Arthur empieza a mirarla con la mirada de un bebé suplicante, y aunque al principio Alice se niega a caer en su chantaje, al final cede y le deja leer al menos un poco. Mientras lee el libro, Arthur vuelve a concentrar su maná en un solo punto de su cuerpo, una habilidad que ha adquirido durante los últimos 2 años. Y aunque esta tarea requirió un esfuerzo formidable, Arthur siente que ahora todo lo que ha hecho vale la pena. Y tras concentrar el último fragmento de su maná, Arthur provoca una gran explosión en su casa. En ese momento, Ray se percata del incendio que se avecina para Alice y se lanza frente a ella para salvarla. Después, ambos se centran en Arthur y entran en la casa buscando desesperadamente a la niña. Mientras lo buscaban, Ray no podía creer la repentina explosión de maná. Después de todo, Arthur solo tenía 3 años, una edad muy temprana para tener algún rastro de maná en su cuerpo. De repente, encontraron al niño flotando gracias a su poder de maná. Entonces, Arthur regresó al suelo y comenzó a acercarse a sus padres, cuando de repente, el techo de la casa comenzó a caer sobre él, lo que le hizo creer que este sería su fin. Pero antes de que el techo lo derribara, Ray lo salva. En ese momento, Arthur recuerda que puede estar tranquilo ante cualquier adversidad que pueda ocurrirle. Después de todo, sus padres siempre estarán ahí para protegerlo. Y en cuanto ve a su hijo fuera de peligro, Alice rompe a llorar de alivio. Y Arthur, en cuanto a él, encuentra extraña la
actitud de Alice y Ray, porque alegrarse de salvar a alguien es algo que nunca aprendió en su antiguo mundo. Dicho esto, abraza a su madre y finalmente, después de 3 años, llama a sus padres y rompe a llorar. Y ya en el pasado, un hombre es condenado a muerte tras intentar asesinar al rey, y a pesar de haber cometido un delito muy grave que conllevaba una ejecución inmediata, el consejo le concedió un privilegio, que decidió escoltarlo a él y a su familia de regreso a su país para esperar el juicio. En este caso, el condenado intenta argumentar su sentencia, alegando que él es el único responsable del intento de asesinato del rey, y por lo tanto pide que su familia sea perdonada. A cambio, acepta ser ejecutado de inmediato, sin tener que esperar el castigo en su país de origen. Al oír al hombre intentar impugnar la decisión del rey y de Grey, los sirvientes le dicen que se ponga en su lugar, pues el rey es la luz que los guía, y además esa situación es insignificante y no necesita ser discutida. Después de todo, el rey ya ha condenado a todos a muerte. Ante esto, el hombre sigue rogando por su familia, pero Grey hace algo aún peor: asesina a sangre fría a su familia frente a él. Al ver esto, los sirvientes lo interpretan como un verdadero acto de misericordia. Después de todo, no cualquiera tiene el privilegio de ser asesinado por el rey. Aparte de eso, ambos se salvaron del sufrimiento durante una ejecución mal planeada. Al ver esto, el condenado agradece al rey su misericordia, y al regresar al presente, Arturo se encuentra entrenando esgrima con su padre, quien en un momento dado de la lucha, empapa su espada con magia de fuego. Al ver esto, Arturo hace lo mismo, dejando a su padre impresionado, y al final, el chico logra derrotarlo, destruyendo la espada de Reynolds. Al notar el nivel alcanzado por su hijo, decide contratar a un mentor real para Arthur. Sin embargo, al escuchar la idea de su esposo, se opone y dice que puede continuar entrenándolo él mismo, ya que estuvo dispuesto a hacerlo desde el principio. Mientras tanto, a Reynolds le dice que, de hecho, había planeado hacerlo así, pero que poco a poco se dio cuenta de que el talento de Arthur es demasiado grande para manejarlo solo, por lo que cree que Arthur se desarrollará mucho más si tiene un mentor real que le enseñe. Ante esto, Alice insiste en dejarles la educación del niño, y está dispuesta a enseñarle magia a Arthur si ese es el caso. Sin embargo, Reynolds recuerda que su magia es muy específica. Además, le informa que Arthur fue capaz de destruir su espada de madera recubierta de maná, y todo esto con solo 4 años. Por lo tanto, insiste en que Arthur se desarrollará más si tiene un instructor real que se encargue de su enseñanza. Ante tanta evidencia, Alice finalmente comprende el punto de Reynolds, pero dice que solo está pensando en su presente, pues quiere tener el privilegio de ver crecer a su hijo de cerca, y al escuchar esto, Reynolds está de acuerdo con este punto. Después de todo, a él también le gustaría ver crecer a su hijo, y con eso comienza a considerar dejar las cosas como están, pero poco después vuelve a recordar el futuro de su hijo, y luego comienza a discutir con Alice nuevamente al respecto. Pero, de repente, Arthur propone una tercera opción, en la que los tres pueden ir juntos a la ciudad donde él se quedará, y aunque esta opción era simplemente la más obvia, Alice y Reynolds comienzan a adularlo a su hijo, diciendo que fue brillante en esa sugerencia. Y bueno, al conocer a un grupo de personas nuevas, Arthur se presenta al grupo Horns and Twins, que en este caso es el mismo grupo del que formaron parte sus padres en el pasado, y en este, uno de los miembros del grupo se presenta como Adam Crunch, y luego, una joven llamada Angela Rose saluda a Arthur, abrazándolo y diciéndole cuánto lo ama. Es lindo, y cuando ve cuánto está apretando al niño, Durden Walker, otro miembro del grupo Horn and Twins, pone al niño en el suelo y lo saluda con un simple toque de la mano, y luego, Arthur es presentado a Jasmine y Ellen, los últimos miembros del grupo que aún no se habían presentado, y después de que Arthur conoce a todo el grupo, continúan su viaje en un carruaje, y durante el trayecto, Arthur nota lo primitivo de los medios de transporte de aquella época, pues en su antiguo mundo, donde gobernaba como el rey más importante, contaba con medios de transporte mucho más tecnológicos. Y bueno, continuando con el trayecto, hacen una parada en el bosque. En esto Arthur descubre que se dirigen a una ciudad llamada Shiros, y de repente, en medio de la comida, son sorprendidos por una manada de lobos, pero el grupo de Horn and Twins se unen y acaban con el
enemigo con la ayuda de Reynolds, y el Night Wand, mientras están cenando, Alice nota el brazo herido de su marido y decide sanarlo rápidamente con su magia curativa. Y mientras presencia a Ellen en acción, Arthur explica que su madre no es cualquier tipo de maga, sino una transmisora con poderes curativos. Y como Ellen es una maga muy rara y extremadamente valiosa, no puede andar curando a la gente abiertamente. De lo contrario, le pondría un objetivo en la cabeza. Y el hecho de que sus padres vivan en el campo es en parte por este poder de Alice. Después de vivir en un lugar remoto, es más fácil ocultar su poder. Y antes de irse a dormir, Adam pide hacer un ejercicio con Arthur, por lo que los dos se posicionan para comenzar a entrenar y miran a su alrededor. Arthur nota que todos parecen estar preocupados por él, pero no parecen que vayan a interferir, como si hubieran olvidado que solo tiene 4 años. Y de repente, Adam empuña su lanza con magia de fuego, y al ver esto Arthur se da cuenta de que no irá fácil. Pero cuando realmente comienza la pelea, Arthur logra impresionar a Adam con la habilidad que ya ha adquirido en tan poco tiempo. Pero al final, el niño es arrojado debido a que aún tiene un cuerpo muy ligero, pero poco después es rescatado por uno de los miembros de los Cuernos y Gemelos. En esto regañan a Adam, diciendo que exageró el entrenamiento, pero Adam refuta a todos y les recuerda que Arthur es en realidad un monstruo despiadado. Por lo tanto, ya sabía que el niño resistiría la pelea. Y dicho esto, le pregunta a Reynolds qué entrenamiento le dio al niño para hacerlo así. Y tío Sint, Reynolds le asegura que nunca hizo nada malo. Después de todo, su hijo siempre ha sido un prodigio. Y bueno, Jasmine acude a Arthur y le pide que le enseñe lo que hizo durante el enfrentamiento contra Adam. Arthur nota en sus ojos una mirada que le dice que no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. Durante los días siguientes, continúa viajando con normalidad. Arthur le enseña a Jasmine lo que sabe. Además, él también continúa entrenando y aprendiendo muchas cosas, además de compartir con los demás los conocimientos que adquirió en su vida pasada. Aunque todo iba muy bien, le ocurre un acontecimiento inesperado. Jasmine acude a él en su cumpleaños para agradecerle todo lo que le enseñó y decide regalarle una mini daga. Mientras tanto, las demás mujeres la observan desde lejos y Angela revela que Jasmine no es de las que se acercan a nadie, así que verla tan apegada a Arthur es algo nuevo para ellas. Alice dice que la situación es comprensible, ya que su hijo es muy mono. En cuanto a Adam, apura a todos diciendo que es hora de que se vayan, pero antes de partir, Arthur nota a su madre actuando un poco extraña, como si sintiera dolor en alguna parte. Pero Alice lo disimula, diciendo que está bien, por lo que suben al carruaje y continúan con el viaje normalmente, pero a mitad de camino son interceptados por flechas enemigas. En esto el líder de la pandilla que los rodeaba pide a sus hombres que dejen con vida a las mujeres y niños, ya que son objetos de mucho valor. En esto Arthur nota que este tipo de personas en verdad son oportunistas, parecen estar en cualquier y todos los mundos, mientras que Alice nota a su hijo tenso y trata de tranquilizarlo, diciendo que ella está ahí para protegerlo. En esto Reynolds y los demás abandonan el carruaje. Y comienza un enfrentamiento contra los bandidos, y observando la forma como el grupo de Horn Twins y Reynolds están sacando lo mejor de la pelea, Arthur nota que ellos son más hábiles, aún estando en desventaja numérica. Y en cuanto a los enemigos, su única ventaja es precisamente su cantidad, pero poco a poco los enemigos lo van desgastando. Cuando Reynolds es lanzado contra el carruaje y escucha este estruendo, Alice sale al exterior preocupada por su esposo, pero Reynolds le deja claro que la herida que recibió aún no es muy grave, y además le recuerda que si los enemigos saben del poder que esconde, estarán aún más emocionados de llevársela con ellos. Dicho esto, le ordena a Arthur ir a buscar a su madre y marcharse lo antes posible, pero el chico se niega y dice que ya fue suficiente con luchar junto a ellos. Ante esto Reynolds aprovecha este momento para revelar que la madre de Arthur está esperando otro hijo, por lo que le pide al chico que use su fuerza para proteger a su madre y a su hermano pequeño. Y al ver esto, Arthur recuerda las veces que vio a su madre actuar de forma extraña, como si tuviera dolor o alguna molestia, y finalmente descubre la razón de todo esto, y entonces decide obedecer las órdenes de Reynolds, alejando a su madre de allí. Y al ver esto, el enemigo intenta perseguirlos, pero Reynolds lo ataca, impidiéndole llegar a su familia, y en este otros dos enemigos intentan correr tras Alice y Arthur,
pero Adam y Jasmine los matan a ambos con sus flechas. Y en el camino, mientras corre con su madre, Arthur recuerda su vida pasada como Rey Grey, el momento en que le quitó la vida a familiares ajenos y ahora se encuentra en la posición contraria, donde necesita defender la vida de su madre para que otros no se la quiten. En esto recuerda a aquel hombre que hizo matar a su familia por él y siente que esto le está pasando por una especie de karma. Y ya siguiendo el camino, es sorprendido por uno de los enemigos, que estaba jugando y lo atacó con magia. Rápidamente consigue sacar a su madre del camino, pero termina siendo golpeado, haciéndole caer en un abismo. Pero durante la caída, Arthur consigue atar su daga que estaba atada a una cuerda a la pierna del enemigo, consiguiendo tirar de él, a la muerte junto con él. Y durante la caída, Arthur entiende finalmente por qué aquel hombre le había rogado que perdonara la vida a su familia. Después de todo, él realmente estaba dispuesto a sacrificarse solo para que ellos pudieran vivir. Permaneció vivo, e incluso antes de la caída final, Arthur recuerda momentáneamente al hermano que estaba a punto de ganar, y siente que hubiera sido bueno permanecer vivo para asumir este papel de hermano mayor. Pero cuando abre los ojos nuevamente, Arthur despierta en un lugar extraño, cuando de repente una misteriosa criatura se acerca a Muel y lo saluda, llamándolo por su nombre. Y cuando le preguntaron por qué estaba allí en ese momento, en un lugar extraño, Arthur recuerda que hay algo aún más importante. En este caso, se dirige hacia el enemigo como si lo atrajera. La criatura lo aleja con un movimiento brusco, como si quisiera alejarlo, pero dejándolo con vida. Entonces, el ser le dice a Arthur que aún le queda un largo camino por recorrer, y además, la criatura le deja claro que es un aliado, no un enemigo. Dicho esto, toma unas frutas y las coloca frente a Arthur, quien intenta moverse para cogerlas, pero termina sintiendo un gran dolor debido al ataque anterior. Entonces, ella le dice que se alegre por haber sobrevivido, y al oír esto, Arthur deja de llorar y empieza a hablar con ese ser, como si quisiera hacerle algunas preguntas, pero la criatura se niega a responderle hasta que coma. Entonces, Arthur se encuentra sin otra opción y empieza a comer la fruta que ella le trajo. Y después de comer un poco de fruta casi sin masticar, Arthur pronto empieza a hacer preguntas y empieza a preguntar por sus padres y qué están haciendo. Y al oír esta primera pregunta, la criatura le informa que no puede salir de ese lugar, pero aún puede ver un poco más allá de esa zona oscura. Luego, proyecta una imagen afuera para que Arthur pueda ver a sus padres y dice que la familia del niño está a salvo. Después de todo, dejaron el lugar del combate hace unos días. Al descubrir que su familia está bien, Arthur llora de felicidad y agradece a esa criatura por haberle proporcionado esa información. En ese momento, la criatura que lo ayuda se presenta como Sylvia, lo que le da a Arthur la oportunidad de agradecerle diciendo su nombre. Y bueno, han pasado algunos días desde que Arthur fue salvado por Sylvia. Sus heridas finalmente sanan, y aunque estaba listo para regresar a casa, no pudo hacerlo tan pronto, ya que, según Sylvia, se encuentran en las afueras del bosque de Elshire, que a su vez es territorio de varios tipos de animales salvajes, además de tener una gran concentración de bandidos. Y aunque su partida puede ser algo difícil, Sylvia prepara un camino para que Arthur encuentre la manera de salir del lugar y reunirse con su familia. En este caso, necesita más tiempo para abrir una brecha dimensional que le permita salir e ir directo a su casa sin atravesar el peligroso bosque. Y mientras espera esto, Arthur recoge una ramita del suelo y comienza a practicar esgrima. Y a medida que pasa más tiempo en el lugar, se da cuenta de que Sylvia nunca le dijo nada sobre ella, ni si estaba luchando contra algo. Y aunque su aspecto pudiera haber parecido aterrador al principio, Arthur se acostumbró gradualmente a Sylvia y descubrió que, de hecho, siempre había sido una persona verdaderamente amable. Tras terminar su entrenamiento de esgrima, Arthur se sienta en una roca y comienza a concentrar su maná en su núcleo, dejando a Sylvia asombrada, pues ella tampoco imaginaba que, a tan temprana edad, pudiera desarrollar un núcleo de maná tan sólido. Entonces, Sylvia comienza a recolectar maná mientras usa magia, y al ver la escena, Arthur queda impresionado. Sin embargo, Sylvia le informa que las personas tienden a tener un concepto fijo de lo que es el maná. Por lo tanto, creen que recolectar y usar maná son cosas que solo pueden hacerse por separado, cuando en realidad muchas especies son capaces de hacer ambas cosas simultáneamente, como es el caso de los monstruos llamados bestias de maná. Habiendo explicado esto, Sylvia le pregunta a Arthur si le gustaría aprender esta habilidad, y él inmediatamente responde que sí, pero antes de enseñarle, le pregunta qué piensa hacer cuando adquiera este poder. Después de todo, si logra dominar esa habilidad, será aún más fuerte, y por lo tanto, deberá saber utilizar correctamente estos poderes.
Al escuchar esta pregunta más filosófica, Arthur piensa un poco más y termina recordando a los bandidos que hicieron daño a su familia. En esto, le responde a Sylvia, diciendo que traerá muerte a quienes intentaron acabar con la vida de su familia. Al oír esta respuesta llena de odio, Sylvia le da otro codazo a Arthur y dice que no piensa enseñarle nada a alguien con esa expresión de odio. Sin embargo, Arthur le recuerda que querer derrotar a los enemigos es algo muy natural, y en cuanto dice esto, Arthur recuerda que esta mentalidad de querer derrotar a sus enemigos fue lo que lo llevó a ser el rey más poderoso de su vida pasada. Y bien, Sylvia le informa que solo intenta llenar sus pensamientos matando gente, y que además, para ella, la ira y el odio son emociones que pueden dominarlo fácilmente, lo que lleva a Arthur a recurrir a la violencia extrema para resolver cualquier cosa. Y aunque es bueno dejar que este sentimiento de odio aflore, Sylvia deja claro que solo este sentimiento permanecerá si Arthur lo permite, y no quiere que la vida que salvó actúe de esa manera. Y al escuchar esta acertada reprimenda, Arthur siente como si Sylvia tuviera un resumen de quién era en su vida pasada, y con base en eso, lo está guiando hacia un mejor camino con su guía. Continuando con las preguntas, Sylvia le pregunta a Arthur qué piensa hacer cuando sea más fuerte que ahora. Arthur recuerda a su familia y amigos, y dice que usará este poder para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia afirma haberle dado la respuesta perfecta. Mientras tanto, otro ser de la misma especie se dirige hacia ella, prometiéndole que la rematará, impidiéndole escapar de sus garras. Y bueno, Arturo recibe un viejo recuerdo de su pasado como el Rey Grey, que por cierto, era solo una fachada, pues a pesar de ser rey, toda la autoridad política recaía en el Parlamento. Y, como los recursos y la tasa de natalidad de la nación disminuían, la única función del rey en esta situación era actuar como el autor de la guerra. Por lo tanto, se consideraba una máquina de matar. En este encuentro, Grey se reúne con Marlon, quien lo atiende con alegría, diciéndole que todas sus victorias trajeron riqueza y gloria al pueblo. Y aunque Marlon está entusiasmado con el desarrollo de esa guerra, Grey piensa todo lo contrario y dice que renunciará como rey. Y bien, volviendo al presente, Arthur finalmente domina la habilidad de Sylvia, y ella a su vez lo golpea con otro golpe, haciendo que el niño se esconda entre los escombros. Luego, le pide que no haga ruido. En ese momento, ese ser de antes, que estaba detrás de Sylvia, finalmente llega a la escena. Y al verlo, Arthur nota que se parece mucho a Sylvia, aunque parece tener un aura cruel. Y en cuanto a ese ser, se acerca a Sylvia y le pide que lo acompañe. Sin embargo, ella se niega, y entonces, el enemigo usa su fuerza para intentar obligarla. Y entonces, le dice que se rinda rápido, porque seguir resistiéndose solo acortará su vida. Al oír esto, Sylvia le dice lo mismo a su enemigo, y luego se transforma en un ser de luz blanca, y lo golpea con uno de sus hechizos más poderosos. Ante esto, el enemigo le recuerda que recurrir a ese tipo de magia le costará caro. Sin embargo, Sylvia dice que no le importa nada más. Después de todo, ya ha vivido la vida feliz que deseaba, y por eso está dispuesta a morir si es necesario. De repente, el enemigo encuentra una oportunidad para intentar atacarla, pero en ese preciso instante, Sylvia detiene el tiempo y llama a Arthur para que se acerque, momento en el que le pregunta si tiene un rostro más amable. Y al verla, Arthur dice que ella parece siendo un dragón, el nombre mitológico que los humanos suelen usar para seres como ella. Y bueno, mientras charlaban, Sylvia decidió apresurar las cosas y abrió un portal para que Arthur pudiera salir de allí. Aunque no logró abrir un portal a un lugar más alejado de ese peligroso bosque, Sylvia creyó haberle enseñado a Arthur lo necesario para sobrevivir en ese lugar hostil. Pero antes de que se fuera, Sylvia le pidió de nuevo que le dijera cuál era su propósito con todo ese poder, y Arthur respondió que lo usaría para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia se tranquilizó un poco y le dijo que tenía algunos regalos para darle antes de que Arthur se fuera. Además de los regalos, Sylvia le hace unos tatuajes en los brazos y le dice que comprenderá su significado cuando llegue el momento. Después de todo esto, se despide del pequeño Arthur, quien a su vez se entristece por partir tan pronto. Sylvia responde que podría haberlo enviado de vuelta a casa antes, pero que quería quedarse a su lado un poco más. Al oír esto, Arthur le pregunta por qué lo hizo, y Sylvia responde que le gustaba vivir allí con él. Al oír esto, Arthur rompe a llorar de emoción y dice que se siente impotente por no haber podido protegerla, incluso después de todo lo que ella le enseñó. Pero al verlo culparse por ello, Sylvia deja claro que este ya era su destino inevitable. Sin embargo, Arthur dice que, independientemente de lo que sea, ya sea un dragón o un monstruo, ahora la considera parte de su familia. Y con eso, Arthur entra al portal para irse, pero en un acto reflejo se vuelve hacia Sylvia y le pide que lo
acompañe. Sin embargo, Arthur es absorbido por el portal antes de que pueda alcanzarla. Justo después, Sylvia hace que el tiempo vuelva a la normalidad y entonces el golpe que el enemigo le había lanzado finalmente la alcanza, fingiendo haber muerto a causa de ese ataque. Pero al ver esta escena, el enemigo camina hacia ella y le dice que ese simple golpe jamás la mataría. Ante esto, Sylvia aprovecha la distracción del enemigo y lo mata con un destello de magia. Luego, habla por última vez con Arturo, pidiéndole que transforme gradualmente el mundo que lo rodea en un lugar más feliz. Después de todo, sabe que fue el rey más fuerte de su vida pasada, por lo que cree que es capaz de hacerlo, y le pide a Arturo que no permita que su corazón se llene de odio e ira. Y bien, Arthur es enviado a una zona boscosa y al levantarse, mira rápidamente hacia atrás, como si hubiera visto acercarse a un enemigo, dejándolo sin mucho tiempo para pensar. Después de todo, algo está cerca. Y al notar que hay gente alrededor, Arthur monta la guardia y corre hacia el lugar donde escuchó el eco de la voz. Allí, encuentra a un grupo de bandidos que capturan a un chica elfa en el bosque, y luego, uno de los bandidos comenta el valor que ese elfo traerá a sus bolsillos cuando lo vendan. Y en cuanto a su jefe, el tipo simplemente les dice a todos que sigan adelante hasta el final del bosque. Y, mientras tanto, Arthur se queda, desde lejos observando todo eso, situación, y se da cuenta de que esos hombres pretenden vender a la niña como esclava. Y al recordar que esta misma situación le ocurrió a su familia, Arthur empieza a enojarse, pero se controla al recordar que Sylvia le pidió que no dejara que el odio consumiera su corazón, así que empieza a perseguir el carruaje de los bandidos, con la intención de llevarlos al primer asentamiento humano para que Arthur puede denunciarlos. Pero en medio del viaje, uno de los hombres sugiere abusar de la elfa antes de venderla, ya que cree que sería un desperdicio venderlo sin aprovecharlo en absoluto. Y cuando se da cuenta de que no hay garantía de que la niña salga ilesa, Arthur comienza a prepararse para el combate. Y tan pronto como ve a los lobos de los bandidos siendo tan obedientes, Arthur nota que parecen estar controlados por magia, y luego decide usar a los lobos de los bandidos contra ellos. En esto, Arthur lanza piedras hacia el monstruos, haciéndolos quedarse inquieto. Y oyendo a los lobos gritando, uno de los bandidos comienza a patearlos, en un intento de hacerlos callar y evitar que atraigan a los monstruos del bosque. Al ver al hombre en una posición vulnerable, Arthur aparece por sorpresa y remata al bandido. En ese momento, otro bandido se da cuenta de que su compañero tarda demasiado y va a ver qué ha pasado, cuando de repente, Arthur también lo sorprende. En ese momento, un tercer bandido llega al lugar, y al igual que sus amigos, también es atacado por Arthur. Sin embargo, logra escapar con vida, y advierte a los demás bandidos que una niña bruja los está atacando. Al oír esto, el líder del grupo se acerca a Arthur, y le dice que no piensa acabar con él, ya que el chico es prácticamente una gallina de los huevos de oro. Le dice entonces que lo acompañe, pues cree que el chico traerá incluso más dinero que el elfo. Arthur se resiste, pero acaba recibiendo una patada que le da de lleno en el pecho, y luego de dejarlo tendido en el suelo, el líder tira a Arthur del pie, y le dice que se rinda. Después de todo, no tiene la fuerza suficiente para derrotarlo. Sin embargo, Arthur logra usar su magia de fuego para quemarlo. Ante eso, el tipo se da por vencido en intentar atraparlo con vida, y en su lugar, simplemente venderá el cadáver de Arthur a algún bicho raro que disfrute coleccionando cuerpos. Sin embargo, Arthur se las arregla para actuar con mayor rapidez, apuñalando al líder en la cabeza. Tras ello, se dirige hacia el último bandido que queda, y lo oye suplicar perdón. Al oírlo, Arthur les recuerda que la elfa que secuestraron también les pidió perdón, pero su petición no fue concedida. Dicho esto, Arthur remata al último bandido y se dirige a la elfa para liberarla. Entonces, se da cuenta de que Arthur tiene un brazo herido y se preocupa por él, pero el chico dice que no es nada grave. Y en cuanto dice esto, Arthur se da cuenta de que es la primera vez que tiene contacto con alguien de su edad. Después de todo, hasta entonces, solo había interactuado con sus padres y aventureros mayores. Y bueno, cuando recuerda que dejó los cadáveres de los bandidos expuestos, Arthur corre a cubrirlos y dice que hay cosas que los niños no pueden ver. Pero al oírlo hablar así, la elfa le recuerda que él también es un niño, igual que ella, ante lo cual Arthur se avergüenza, pues ella tiene razón. Y entonces, la niña pregunta qué les pasó exactamente a esas personas malvadas que la secuestraron. En esto, Arthur miente, diciendo que él acaba de sufrir un desafortunado accidente, pero le pide que no se preocupe, pues su seguridad es lo más importante. Dicho esto, Arthur se da la vuelta para continuar su camino, pero antes de que pueda irse,
El elfo lo detiene y lo mira con la mirada de alguien que pide no ser abandonado. Ante esto, Arthur explica que necesita regresar con su familia y dice que los bandidos que la capturaron ya no la perseguirán, así que puede volver a casa sin temor a nuevos peligros. Pero al notar que ella aún necesita su ayuda, Arthur cede y decide ayudarla. Antes de irse, ella le pide que libere a los lobos de los bandidos, pues morirán si siguen en esa situación. Ante esto, Arthur dice que deben dejar atrás a estos monstruos, ya que corren el riesgo de ser atacados si liberan a los lobos. Sin embargo, la elfa le recuerda que esos lobos estaban bajo el control de aquellos hombres de antes, por lo que cree que ya no los atacarán. Al oír esto, Arthur libera a los lobos, quienes se marchan del lugar sin atacarlos, tal como había dicho la elfa. Después, ambos finalmente emprenden el camino hacia su casa, y entonces Arthur recuerda que aún no sabe su nombre, y la chica se presenta como Tessia Eralith. Tras presentarse, Arthur le sirve algo de comer a Tessia para que puedan continuar su largo camino. Pero en cuanto la chica huele la comida, duda un poco en comer. En ese momento, Arthur se da cuenta de que la chica es muy diferente a él en ese aspecto. Después de todo, para él, la comida es solo un medio para nutrirse y no morir. Tessia, por su parte, come la carne seca hervida de Arthur, pero se queja diciendo que le gustaría algo más dulce. Dicho esto, le pregunta qué hacía en el bosque de Elshire, y él le explica que acaba de separarse de su familia. Al oír esto, Tessia también habla un poco más de su familia y de Elenoir, su lugar de origen. En este caso, pasa más tiempo con sus abuelos, ya que los padres de Tessia están muy ocupados. Y bueno, durante el viaje, Arthur se da cuenta de que el lugar donde vive Tessia parece estar más lejos de lo que imaginaba. De repente, unos insectos brillantes empiezan a acercarse. Arthur pregunta más sobre ellos, y Tessia comenta que estos insectos son muy comunes en Elenoir. Después de todo, los lugareños suelen usarlos para marcar el camino. Dicho esto, coloca uno de los insectos brillantes en la oreja de Arthur, como si fuera un pendiente, pero poco después, el insecto sale volando y luego caminan de nuevo hacia Elenoir. Durante el viaje, Tessia le informa que entrenará en casa de su amo en cuanto su hermana despierte, por lo que anhela que ese día llegue pronto. Al oír esta extraña forma de enseñar, Arthur le pregunta si asistirá a algún tipo de sistema escolar, pero al oír este término desconocido, Tessia no lo entiende, y Arthur simplemente le dice que olvide lo que dijo. Al caer la noche, Arthur le prepara una tienda de campaña a Tessia y le dice que se quedará afuera para vigilar el lugar. Tessia menciona la prohibición de su abuelo de acostarse con chicos, pero le deja claro que se lo guardará en secreto. Pero al oír esto, Arthur dice que está bien. Después de todo, todavía no tiene sueño. Aún así, Tessia demuestra que le da miedo estar sola, así que le pide que vigile la tienda con ella. Y además, le dice que la lleve consigo por si necesita salir de la tienda por cualquier motivo. Dicho esto, Arthur le pide que se concentre. Mientras dormía, ella continuó hablando con él y le dijo que había escuchado que los humanos eran más pervertidos y les gustaba tener muchas esposas. Pero al oír esto, Arturo dice que probablemente también haya varios elfos igual de pervertidos. Y además, explica que los pocos hombres con muchas esposas son solo aristócratas. Y bueno, al día siguiente, mientras siguen su camino, Arturo se da cuenta de que Tessia ya se ha acostumbrado a él, hasta el punto de que incluso ha olvidado el secuestro que sufrió unos días antes, y al continuar, comienza a sentir un dolor enorme que emana de su punto de maná, y al verlo en ese estado, Tessia se apresura a buscar plantas que puedan ayudarlo. Pero con el paso del tiempo, el dolor de Arthur no se detiene, hasta que, de repente, se le acerca uno de los lobos a los que ayudó. En este caso, el lobo se acerca a él para darle un animal que había cazado, como agradecimiento por haberlo salvado a él y a los otros dos lobos. Tras comer la carne que les dio el lobo, regresan a la tienda, donde Tessia le cuenta una historia que contaba su abuelo, pero mientras sigue hablando, Arthur siente que le pesan los párpados y se queda dormido sin querer. En ese momento, Tessia le pregunta si está prestando atención a la historia. Sin embargo, Arthur no le responde, y al día siguiente, sigue sintiendo el dolor en su punto de maná, pero se lo oculta a Tessia, para no preocuparla por su condición. Mientras camina, se lamenta de tener un cuerpo tan infantil y débil, y cuando Tessia comenta la cercanía que han desarrollado estos días, le pide poder llamarlo Art, una abreviatura cariñosa de su nombre. Al oír esto, Arthur le permite llamarlo como quiera, pero al notar su tono tan seco, no confía en sus palabras, y Arthur exagera, diciendo que puede llamarlo cariñosamente, aunque no sea digno de tal honor, pues solo es un campesino del pueblo. Y al oír esta nueva forma de hablarle, Tessia
se enfada aún más, porque siente que está siendo irónico, que está haciendo una broma sobre su tío. Al oír esto, Arthur se niega a aceptar el insulto y le recuerda que es una llorona, que no se atreve a ir sola al baño. Al verlo echarle esto en cara, Tessia dice que se siente mal por él. Después de todo, ya estaba decidida a tratarlo como a uno de sus amigos. Dicho esto, los dos continúan su camino, cuando de repente ven un árbol brillar, ante lo cual Arthur pregunta qué es. Sin embargo, Tessia entra por el portal y le extiende la mano a Arthur, diciéndole que por fin han llegado al destino que buscaban. Tras llegar a Elenoir, ambos son sorprendidos por un grupo de elfos, quienes acuden al lugar tras descubrir el uso de un portal de teletransportación cerca de ellos. En este, los elfos capturan a Arthur en cuanto ven que es humano. Al encontrarse en esa situación, Arthur se arrepiente de no haberse dado cuenta de dónde estaba antes, al involucrarse, después de todo. Era obvio que Tessia lo llevaría al reino élfico. Ante esto, los guardias bajaron a Arthur y se prepararon para matarlo. Pero antes de que pudieran avanzar, Tessia ordenó a los hombres que lo detuvieran. Ante esto, uno de los elfos le recordó que Arthur era un humano violento y que causaba problemas a los elfos. Sin embargo, Tessia le aseguró que Arthur era diferente a los demás, considerando que él la salvó. Pero en cuanto oye esto, el elfo comprende que Arturo solo fingió salvar a Tessia para lavarle el cerebro. De repente, en medio de la discusión, aparece el abuelo de Tessia y les dice a los elfos que dejen en paz a Arturo. Dicho esto, el hombre se presenta como Virion Eralith, antiguo gobernante del reino de Elenoir, y agradece a Arturo la ayuda que le brindó a su nieta, la princesa de Elenoir, Tessia. Y cuando descubre que la niña es en realidad una princesa, Arturo se asombra. Después de todo, nada en ella le hacía pensar que pudiera ser una persona de tan alto estatus. Y bien, en medio de la conversación, los padres de Tessia aparecen, felices de ver a su hija a salvo. Al ver que hay un humano en el lugar, el padre de Tessia pregunta qué hace allí y ordena a los guardias que arresten a Arthur de inmediato. Pero al oír esto, Virion dice que impidió que los guardias actuaran en este caso, porque, aunque Arthur sea una criatura salvaje, trajo a Tessia de vuelta con ellos, por lo que cree que no sería correcto simplemente ejecutarlo. Al oír esto, Tessia refuerza la petición de su abuelo, ordenando a los guardias que no le hagan nada malo al humano que la salvó. En cambio, sugiere que Arthur sea recibido en el castillo con la mayor cortesía posible, pero al ver que pretende llevar a un humano al castillo élfico, el padre de Tessia se opone inicialmente, pues le parece muy extraño, pero, obligado por Tessia, termina cediendo. Entonces, la chica toma a Arthur del brazo y lo lleva al centro de Elenoir, el lugar donde suelen vivir los elfos. Mientras recorre el lugar, Arthur observa cada detalle y se da cuenta de que todo coincide con lo que ha leído en los libros. Por eso, se siente privilegiado de ver una civilización como esta con sus propios ojos, en lugar de leer sobre ella en algún lugar. Y cuando vuelve a mirar a Tessia, Arthur recuerda cierta expresión que puso cuando los guardias lo capturaron, y entonces se pregunta qué significa realmente esa expresión. Pero al pensarlo, siente de nuevo ese mismo extraño dolor de antes, y tampoco sabe qué podría ser. Y bien, al regresar al castillo, Tessia es recibida por sus empleados, quienes se sienten aliviados de verla de vuelta. Tessia, por su parte, presenta a Arthur a todos, y lo describe como su salvador, por lo que les pide que le brinden la mejor hospitalidad posible. Pero al notar la expresión de preocupación en los rostros de sus empleados, Tessia deja claro que Arthur no es un ser humano malvado como los demás, y al escuchar su explicación, poco convincente, Arthur sigue angustiado por la reacción que la gente pueda tener, por lo que pide poder explicar con más detalle qué sucede exactamente. Entonces, el padre de Tessia lo llama a una habitación para tener una reunión privada. En cuanto empieza a hablar, Tessia se da cuenta de que Arthur es el único de pie, así que le pide que se siente. Entonces, la chica decide pedir té y pasteles para poder conversar con más tranquilidad. Tras ser atendida debidamente, el padre de Tessia reanuda la reunión, presentándose como Alduin Eralith, el actual rey de Elenoir, y a su lado está Merial Eralith, su esposa y reina de Elenoir. Al escuchar su presentación, Arturo afirma ser ciudadano del humilde reino de Sapin y, debido a su estatus, afirma que jamás podría tener una audiencia con el rey de su pueblo, y mucho menos con el gobernante de los elfos, por lo que se siente honrado de tener esta oportunidad. Al observar su cortesía, Alduin afirma que fue muy cortés para una persona de origen humilde, y aunque Arturo sabe que se excedió, quiere actuar con la mayor madurez posible para evitar ser tratado como un niño durante la reunión, logrando así generar más autoridad.
Bueno, tras escuchar todo esto, Alduin le dice al chico que empiece a hablar de lo sucedido. En este, Arturo explica cómo fue separado de su familia tras la emboscada de los bandidos, pero omite algunos detalles que considera importantes. Y en cuanto llega a la parte donde secuestran a Tessia para venderla como esclava, Arturo es interrumpido por Alduin, quien empieza a gritar furioso, diciendo que siempre supo de la participación de humanos bárbaros en la desaparición de su hija. Pero al oír esto, Arturo pide permiso para discrepar con el rey y afirma que, de hecho, los traficantes de esclavos son una profesión, no una raza. Virión, por su parte, pregunta qué hizo Arturo para salvar a la princesa, considerando que es solo un niño. Ante esto, Arturo revela que, además de ser un niño, también es un hechicero, y que usó solo su magia para acabar con los traficantes y salvar a Tessia de ser vendida como esclava. Pero al oír esto, uno de los guardias duda de Arturo y afirma que un niño como él jamás podría lograr semejante hazaña. Dicho esto, el guardia profundiza en sus deducciones, afirmando que Arturo engañó a Tessia para infiltrarse en el reino élfico. Al oír esto, Virion le dice al guardia que deje de hacer acusaciones infundadas, y Tessia, en cuanto a ella, le asegura que Arturo no miente. Después de todo, fue capturada por hombres malvados. Ante esto, Alduin decide confiar también en Arturo. Entonces, Arturo le pide que lo lleve de vuelta a Sapin, el reino de donde proviene. Al oír esto, Alduin se opone a la idea de ayudar a un humano, incluso si se trata de Arturo. Después de todo, aún alberga esos pensamientos de rivalidad contra los humanos. Arthur dice entonces que está exhibiendo el mismo comportamiento hostil que atribuye a los humanos, lo que hace que Alduin reflexione un momento sobre sus acciones. Le explica que el portal de teletransportación al reino de Sapin solo es accesible para el Consejo de Gobernantes de las Tres Razas, que se celebra cada 7 años. En cuanto a la próxima apertura del portal, Alduin le informa que solo ocurrirá dentro de 5 años. Por lo tanto, cree que la manera más efectiva de devolver a Arthur a su ciudad natal es enviar soldados para escoltarlo de regreso a Sapin. Tras la reunión, Arthur se da una ducha, donde siente que el dolor aumenta aún más, así que decide salir a respirar fuera de casa, con la esperanza de aliviarlo al menos un poco. Al ver a Tessia y a sus padres, Arthur recuerda a los suyos, y aunque sigue preocupado por su paradero, está seguro de que lograron escapar sanos y salvos de los bandidos. Por ahora, Arthur solo espera encontrarlos para que vuelvan a sonreír, como sonrieron los padres de Tessia al ver a su hija de vuelta en casa. Y bueno, al salir del balcón, Arthur es sorprendido por Tessia, quien se dirige a él para pedirle disculpas por la forma grosera en que fue tratado un día. Sin embargo, Arthur ignora todo lo que escuchó y dice que esto demuestra que estaban muy preocupados por ella, así que le pide que siga comportándose como la princesa consentida que es, dejando que sus padres la sigan consentiendo. Al oír esto, Tessia se enfada al verlo jugar con ella y dice que, en cuanto sus padres lo vuelvan a ver, tratarán a Arthur igual que los suyos la tratan a ella. Pero al oír esto, se pregunta si sus padres realmente se alegrarán de volver a verlo. Después de todo, fueron atacados por su culpa, y por eso Arthur siente que no deberían lamentar su ausencia. Al oírlo decir esto, Tessia lo corrige y dice que sus padres están ciertamente tristes por no poder verlo, porque incluso ella está triste por su partida, aunque Arthur aún no se ha ido. Y de repente, en medio de la conversación, los sorprenden esas moscas luminosas de antes, que iluminan todo el lugar. Y al mirar hacia el centro de ese resplandor, Arthur ve la imagen de sus padres, y Tessia sentada allí, admirando las moscas y flores brillantes del lugar. En ese momento, Arthur recuerda de repente la expresión de la chica cuando lo atraparon los guardias, y aún no entiende por qué lo miró así. Y bueno, al darse cuenta de que ha estado luchando contra su propia sombra del pasado, Arthur se disculpa con Tessia por haber dicho que no le gustaban esos insectos brillantes en aquel entonces, porque ahora ha cambiado de opinión por completo y dice que también le gustan. De repente, Arthur siente un golpe acercándose a Tessia y la protege. Pero en cuanto descubre quién fue el responsable del ataque, se sorprende al descubrir que se trata de Virion, el abuelo de la niña. Ante esto, Arthur empieza a gritarle al hombre, preguntándole por qué intentó matar a su propia nieta, pero Virion responde que esos insectos de luz que lanzó en su dirección jamás matarían a nadie. Dicho esto, Virion observa que la defensa y la respuesta de Arthur al ataque fueron instantáneas, por lo que cree que el niño realmente debió haber sido capaz de luchar contra los traficantes de esclavos. Al ver eso, Tessia le dice a su abuelo que deje de molestar a Arthur y reitera que no es el tipo de humano que odian, pero al ver que Tessia se equivocó, Virion dice que jamás iría allí solo
solo para molestar al chico. En este caso, solo le interesa poner a prueba su fuerza al máximo. Después de todo, hacía tiempo que no conocía a nadie interesante. Dicho esto, le entrega una espada a Arthur y aparta a Tessia, poniéndola a salvo. Al ver esto, Arturo comprende que lo está retando a una pelea, así que va tras Virion. Pero incluso usando su maná para aumentar su velocidad, le resulta difícil seguirle el ritmo a su oponente, ya que Virion es mucho más rápido. De repente, en medio del combate, Virion destruye la espada de Arturo, golpeándola solo una vez, y al encontrarse sin armas para continuar la lucha, Arturo comienza a usar su magia para atacarlo, y finalmente logra asestarle un golpe, dejando al señor sorprendido, pues no imaginaba que Arturo pudiera golpearlo tan fácilmente. Con eso, decide comenzar la segunda ronda del duelo. Pero al oír esto, Tessia llama la atención de Virion, diciéndole que deje de ser tan duro con el chico. Sin embargo, Virion dice que si se lo toma con calma, quien saldría perdiendo sería él mismo. Y al verlo sobreestimarlo tanto, Arthur le agradece el cumplido, y Virion, por su parte, lo invita a convertirse en su aprendiz. Pero en cuanto escucha esto, el chico cae al suelo, sufriendo el mismo dolor que antes. Ante esto, Virion se da cuenta de que Arthur ha heredado la voluntad bestial, y dice que la única forma de salvarse de la probable muerte que esta condición le traerá es convirtiéndose en su aprendiz. Y durante la noche, Arthur sueña con una neblina negra, da forma a su ansiedad por las recientes obligaciones que ha adquirido. Ante esto, Tessia lo despierta, pidiéndole que se levante. Sin embargo, Arthur, aún dormido, cierra los ojos y le pide dormir un poco más. Sin embargo, confunde a Tessia con el monstruo de su pesadilla, lo que la enfurece. Entonces, lo sacude de nuevo y le informa que su abuelo ya lo espera. Mientras tanto, el padre de Tessia discute con Virion, diciendo que la tierra de los elfos nunca debería albergar a un humano durante tanto tiempo, ya que eso contradice totalmente las tradiciones de la raza. Sin embargo, Virion dice que piensa seguir con Arthur. Después de todo, le gustaba mucho el chico, y para él eso ya es razón suficiente. De repente, Tessia entra en medio de la discusión. Al ver a su padre oponerse a la idea de Virion de dejar que Arturo viva en el reino élfico, lo reprende y le recuerda que Arturo fue el responsable de salvarle la vida. En este punto, el padre de Tessia deja claro que agradece que el chico haya hecho esto por su hija. Sin embargo, sigue oponiéndose a que Arturo viva en paz en su reino. Virion, por su parte, interrumpe la conversación diciéndoles a Arthur y Tessia que suban al carruaje de inmediato. De camino, Arthur pregunta cuánto tardarán en llegar al amigo de Virion, pero lo pregunta llamándolo abuela, lo que deja a Virion un poco avergonzado. Durante la conversación, Tessia termina desmayándose en el hombro de Arthur, tras haberse despertado muy temprano ese día. Virion acaricia suavemente el rostro de Tessia y le dice que, al ser la única heredera al trono, ha vivido una vida muy aislada, lo que le ha llevado a forjar amistades superficiales, y por eso Tessia no suele acercarse a la gente con tanta facilidad. Sin embargo, Virion ha notado que Arthur es diferente a ella. Después de todo, cuando está con él, Tessia siempre sonríe con naturalidad. Dicho esto, Virion agradece a Arthur por devolverle a Tessia una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Y al oír esto, Arthur se siente honrado de recibir el agradecimiento de un adulto que, incluso frente a un niño, no tiene reparos en agradecerle cuando ve que Arthur tiene algún mérito. Y, teniendo en cuenta esta característica, Arthur cree que puede confiar plenamente en Virion. Y bueno, tras unos minutos de viaje, finalmente llegan al lugar acordado. Al llegar a la casa del amigo de Virion, Arturo siente curiosidad por saber quién es esa persona, tan importante hasta el punto de recibir la visita de un rey. De repente, Virion empieza a patear la puerta, ordenándole a la persona que está dentro que abra, y entonces una señora le abre la puerta en las narices y le dice que deje de gritar. Tras abrir la puerta, Virion presenta a la dama como la hechicera Rhynia Darkazan, una vieja amiga suya con habilidades únicas. Al oír esto, Arthur deduce que no posee hechizos de los 4 elementos normales, sino de algún otro elemento desconocido, igual que Alice. En cuanto a Rhynia, les dice a todos que entren de inmediato. Arthur, aún sin comprender lo que sucede, se pregunta si realmente recibirá ayuda de esa señora. Entonces, Arthur decide ser más directo y habla del hechizo que ella posee para contactar con sus padres. Al oír esto, Rhynia dice que es lo que llaman una clarividente, pero se da cuenta de que él no está allí necesariamente para saber algo sobre el futuro, sino para contactar con sus padres, así que le pide que mire el cubo de agua que tiene frente a él.
Y mientras baja la cabeza para mirar el agua desde el cubo, Rhynia comienza su magia y le dice que imagine a sus padres con el mayor detalle posible para que su mensaje se transmita mejor. Y al visualizar a sus padres, Arthur empieza a centrarse mejor en sus características. Y mientras tanto, Reynolds y Alice recuerdan la emboscada que sufrieron cuando aún tenían a Arthur. Y entonces, Reynolds comienza a culparse por lo que le pasó a Arthur, ya que cree que todo podría haber terminado de manera diferente si no hubiera enviado al niño a proteger a Alice y al bebé. Al oír esto, Alice también intenta culparla de lo sucedido, pero al final ambos lloran juntos, lamentando la posible muerte de su hijo, hasta que, de repente, Arthur logra contactarlos y les revela que está vivo y que los elfos del reino de Elenoir lo cuidan. Además, le han informado que los está contactando mediante una magia misteriosa. Y aunque quería regresar cuanto antes, Arthur se disculpa por no poder hacerlo tan pronto. Después de todo, necesita tratar un problema en su cuerpo, por lo que le tomará más tiempo regresar a casa. Para tranquilizarlos aún más, Arthur les pide que no se culpen por lo ocurrido. Al fin y al cabo, él habría tomado esa medida para salvar a Alice y al bebé, incluso si no se lo hubieran pedido. Tras transmitirles los mensajes que necesitaba, Arthur dice que no sabe cuándo podrá volver a contactarlos. Sin embargo, les pide a sus padres que no se preocupen por su situación ahora que saben que está bien. Dicho esto, Arthur corta el contacto y rompe a llorar de emoción al ver que sus padres están bien. Y en cuanto se seca las lágrimas, Arturo se vuelve hacia Virion y le pide que lo acepte como alumno. Pero en otro momento, el padre de Tessia vuelve a meterse en problemas con la idea de retener a Arturo en el reino élfico. Tessia sigue luchando por el niño y dice que si expulsan a Arturo, incluso después de que la haya salvado, los elfos quedarán como desagradecidos. Al oír esto, su padre vuelve a ceder, pero deja claro que no tolerará ninguna maldad que Arturo pueda cometer. En cuanto a Virion, le recuerda que Arturo estará bajo su tutela, así que, si algo ocurre, Virion dice que asumirá la responsabilidad. Y bueno, al encontrarse con Arturo, el padre de Tessia se disculpa por todas las groserías que le cometió y dice que haber estado en el trono tanto tiempo debe haberlo vuelto muy terco y obstinado, así que le da la bienvenida al reino de los elfos. Y cuando, de repente, se da cuenta de que el rey lo trata de esta manera tan diferente, Arturo sospecha, pero pronto comprende que el rey es demasiado blando con su propia hija y no puede enfrentarse a su padre. En cuanto a Tessia, lleva a Arturo a ver Elenoir más de cerca, y entonces Arturo comienza a observar cada detalle de esa ciudad. Después de todo, es la primera vez que ve una civilización élfica en su vida, y en medio de todo ese alboroto, Arturo se topa con un elfo, quien empieza a quejarse, diciendo que el chico la contaminó con gérmenes humanos. Ante esto, el joven va más allá, y dice que, aunque Arturo se ha ganado la simpatía del rey Virion, ese lugar sigue siendo inapropiado para los humanos. Entonces, otros elfos se acercan, y se ponen del lado del chico, diciéndole a Arturo que regrese a sus tierras. Y viendo a aquellos niños insultándolo, Tessia le pide a Arthur que ignore todo lo que estos niños le dicen. Ante esto, el elfo de antes le aconseja que deje de juntarse con una humana. Después de todo, aunque ella sea la princesa, esto acabará afectando su reputación, y en consecuencia, los elfos ya no la tomarán en serio. Dicho esto, el chico se presenta como Feirid Ibsar II y se ofrece hasta acompañarla, pero ella rechaza su compañía. Por su parte, Arturo demuestra que ya lo conoce por su nombre, lo que lo halaga. Ante esto, Arturo empieza a tratarlo con un respeto exagerado, y entonces Feirid se da cuenta de que, desde el principio, Arturo solo estaba siendo sarcástico, así que lo reta a duelo. Al oír esto, Tessia deja claro que Arturo es discípulo de Virion, lo que lo convierte en un oponente bastante peligroso. Pero incluso al oír esto, Feirid dice que está dispuesto a continuar la lucha. Después de todo, ha aprendido a no tolerar ningún insulto, sin importar quién lo haya herido. Dicho esto, desafía de nuevo a Arturo y le pregunta si piensa huir, porque de ser así, acabará manchando la imagen de su mentor. Ante el repentino desafío, Arturo guarda silencio, y entonces Rhaerid interpreta este silencio como si hubiera aceptado el desafío. Entonces, ambos se preparan para el combate, mientras los elfos circundantes observan la lucha a distancia. La princesa, por su parte, actúa como jueza del combate. En cuanto baja la mano, Feirid empieza a subir y sugiere que Arturo comience su última plegaria.
ella. Pero Arturo simplemente desmonta a Feyrith de un solo golpe, sorprendido de haber golpeado al chico con tanta fuerza. Después de todo, hizo todo lo posible para evitar que la situación llegara a ese punto. En cuanto a Tessia, lo jala de nuevo para que puedan seguir caminando por la ciudad como lo hacían antes de que Feyrith lo arruinara todo. Y cuando se detienen a descansar, Tessia le pregunta si está listo para empezar a entrenar al día siguiente. Y Arthur, a su vez, responde que sí. Después de todo, ya ha pasado por mucho para llegar allí, así que no piensa rendirse pronto. Y al verlo tan emocionado, Tessia le deja claro que también hará todo lo posible por no quedarse atrás. Dicho esto, Tessia siente un rugido en el estómago, incluso después de haber comido, y luego llama a Arthur para que coma algo más. Y bueno, al día siguiente, Arthur finalmente comienza a entrenar con Virion, y con el paso de los días, nota que el tiempo en ese reino parece volar mucho más rápido que en la civilización humana. Y, aunque ha crecido y evolucionado como guerrero, Arthur siente que ha tenido que afrontar muchos desafíos en el camino, sin mencionar el dolor en su núcleo de maná, que ha seguido impidiéndole avanzar. Además, Arthur siente que el camino se vuelve cada vez más difícil a medida que progresa, pero sigue adelante, convencido de que le espera un futuro emocionante. Y bueno, 3 años después, Tessia intenta despertar a Arthur, llamándolo 3 veces seguidas, pero este solo emite un gruñido cansado y permanece tumbado. Ante esto, Tessia decide recurrir a la magia, usando su pie para obligarlo a despertar. Y cuando siente su poder en los pies, Arthur empieza a gritar de dolor y dice que podría haber sido un poco más delicada al intentar despertarlo. Ante esto, Tessia le recuerda que al principio intentó ser más amable con él, pero que terminó desistiendo al ver que no se levantaba solo. Y viendo a algunos elfos abordar en un carruaje con el rey y la reina, Arturo pregunta a dónde van, y Tessia asume que solo van a una reunión de negocios normal. Al regresar al entrenamiento, Arturo y Tessia reciben espadas de madera para comenzar el combate, y en cuanto terminan su práctica de esgrima, Virion se sienta con ellos para darles una lección de hechicería. Luego, informa que los elfos son seres expertos en los atributos del viento, el agua y la tierra, y los enanos fuertes en los elementos de la tierra y el fuego. Y, finalmente, los humanos demuestran capacidad para los 4 elementos. Sin embargo, la mayoría de los humanos solo pueden usar uno de los elementos mágicos, lo que los convierte en seres limitados en el uso de la magia, ya que quienes usan más de una magia son una excepción. Al oír esto, Tessia levanta la mano y pregunta por qué Arthur no usa la hechicería mientras está en entrenamiento físico. Y entonces, Virion dice que Arthur aún está demasiado débil para eso, y además revela que hay una voluntad bestial latente en su núcleo de maná, que acaba alterando el equilibrio entre el cuerpo del chico y su núcleo de maná, y en consecuencia causando el dolor que Arthur ha estado sintiendo sin parar. Al oír esto, Arthur deduce que esta voluntad bestial en su pecho debe estar relacionada con el poder que recibió de Sylvia antes de salir de esa zona subterránea. Y en cuanto a Tessia, ella empieza a burlarse de Arthur, diciendo que parece sufrir mucho cuando la golpea durante el entrenamiento, y luego se pregunta si realmente podrá soportarlo. Al oír esto, Arthur le recuerda que suele golpearlo muy fuerte, por lo que es natural que sienta dolor durante los ataques. Durante el entrenamiento, Arthur recuerda la historia de los elfos según los libros que leyó antes de llegar a ese mundo. En este caso, dice que cuando el maná de un elfo despierta a los 10 años, puede considerarse un prodigio. En el caso de Tessia, su maná despertó a los 9 años, lo que la coloca por delante incluso de los elfos genéticamente más favorecidos. Y bien, tras verlos terminar su entrenamiento, Virion le pregunta a Arthur si aún tiene energía para quemar, y este responde que sí. Ante esto, Virion decide despertar su voluntad bestial de inmediato, porque si lo logran, ya no tendrá que preocuparse por el dolor que lo ha atormentado durante tanto tiempo, y además, Arthur finalmente se convertirá en un domador de bestias. Al oír esto, el chico le permite comenzar con los preparativos, y entonces, Virion empieza por encender una llama en el núcleo de maná de Arthur. En cuanto entra en contacto con esas llamas, Arthur libera un aura de energía a su alrededor y cae al suelo, inconsciente. Lo llevan de vuelta a casa para descansar. Al despertar, Arthur dice que ya se siente bien. Entonces, Virion empieza a preguntarle un poco más sobre la voluntad bestial que el niño alberga en su cuerpo, para saber más sobre el origen de este poder. Ante esto, Arthur decide
decide ser directo y dice que este poder le fue otorgado por un dragón. Al oír esto, Virion le aconseja a Arthur que no le cuente esta historia a nadie, porque si la gente descubre que posee el poder de un dragón en su cuerpo, sin duda traerá conflictos indeseados para todos. Al notar el tono serio con el que Virion le habla, Arthur lo tranquiliza y le promete que no se lo contará a nadie. Continuando la conversación, Virion le informa que el viaje de regreso de Arthur al reino humano está programado para dentro de 4 meses. Ante esto, Arthur se queda confundido, pues creía que el viaje solo ocurriría dentro de 2 años. Entonces, Virion explica que los 3 reinos organizarán un intercambio cultural en el que podrán participar jóvenes de los 3 países. Y durante todo el evento, entrada a la ciudad de Sirius estará abierta, así que Arturo podrá aprovechar esta oportunidad para regresar a su reino. Al oír esto, Arturo se sorprende y se da cuenta de que la reunión a la que asistieron la reina y el rey probablemente era para hablar sobre su partida del reino élfico. Y al ver al niño con esa mirada, Virion le recuerda que está aún más cerca de ver a su familia, así que debería estar más feliz. Y aunque Arthur anhela encontrar pronto a sus padres, se siente mal por tener que dejar un lugar que ha aprendido a amar. En ese momento, Virion toca suavemente la cabeza de Arthur y le pide que se tome ese día para descansar. Después de todo, el entrenamiento que le espera al día siguiente será mucho más duro que el que han estado haciendo. Y esa noche, Arthur intenta dormir, pero no deja de pensar en el poco tiempo que le queda en el reino élfico, y de repente se encuentra cara a cara con la piedra que le dio Silvia. En este caso, la piedra comienza a agrietarse, dando lugar a un inesperado cachorro de dragón. Arthur entonces recoge al dragón y queda impresionado por su ternura, pero de repente la criatura lo muerde y se hace un elegante tatuaje en el brazo. Al ver que el dragón aún no tiene nombre, Arthur piensa en algo que hace referencia al nombre de su madre, en este caso, Silvia, así que cambia solo una letra, llamándola Sylvie, y después mira la nueva marca que apareció en su brazo y se sorprende al saber que se convirtió en padre a los 8 años, y además de un dragón. Al día siguiente, Arturo despierta con Tessia, sosteniendo al dragón, y a lo largo del día, ella queda fascinada con Sylvie, quien a su vez intenta evitar su apego lo más posible. En este, Arturo le aconseja a Tessia que no mire a Sylvie con esa mirada depredadora si quiere tener una buena relación con ella. Y mientras continúan su viaje, conocen a Virion, quien en cuanto ve a Arturo con un bebé dragón, se lleva un buen susto y le pide a Arturo que nunca más lo asuste de esa manera, porque ese tipo de shock es malo para su corazón. En cuanto a Tessia, sigue intentando acercarse a Sylvie, quien a su vez la evita por miedo a su dependencia. Virion, por su parte, deduce que la piedra de Silvia explotó precisamente porque Arturo había asimilado por completo la voluntad bestial. En ese momento, Arturo no sabe qué hacer con Sylvie, y Virion dice que no hay problema en que el chico diga a la gente que tiene esta rara bestia. Después de todo, nadie creería que realmente tiene un dragón, ya que es prácticamente imposible. Dicho esto, Virion deja el asunto de lado para comenzar a entrenar de inmediato, y le informa que Arthur necesitará ejercitar su núcleo de bestia y su núcleo de maná simultáneamente, ya que esto le ayudará como domador de bestias. Pero Virion deja claro que la forma más efectiva de hacerlo es mediante el combate puro, así que adopta una nueva forma tras transformarse y va tras Arthur, quien queda impresionado por el poder oculto de Virion. Ante esto, el chico se rinde, diciendo que no podrá luchar contra alguien con una apariencia tan horrible. Al oír esto, Virion recupera su forma normal, y Arthur se queja de no sentir su presencia mientras estaba transformado. Ante esto, Virion explica que su transformación en Pantera de las Sombras le otorga control instintivo sobre el viento, y también neutraliza el sonido que éste pueda causar, haciéndolo casi imperceptible. Y aunque esta habilidad es una hechicería avanzada, Virion dice que también tiene sus debilidades, como que cansa mucho a quien la usa. Dicho esto, Virion regresa al entrenamiento de Arthur y le entrega la espada para que puedan continuar la lucha. Tras unos días, Arthur sintió que lograba controlar cada vez más su voluntad bestial, y como resultado, el dolor que solía sentir frecuentemente en el pecho desapareció por completo. Y además, Arthur ahora siente que su cuerpo se ha vuelto lo suficientemente fuerte para soportar el entrenamiento.
que antes de que casi muera. Bueno, ahora otro día, Arturo camina por el reino élfico acompañado de Tessia, cuando de repente Feyrith se topa con él de nuevo. Ante esto, Arturo se disculpa por haber chocado accidentalmente con el chico. Sin embargo, Feyrith lo mira como si ya lo conociera, pero Arturo demuestra que ya no lo recuerda. Al oír esto, Feyrith se enfurece y dice que él es el chico al que Arturo se enfrentó y derrotó tras hacer trampa en combate. Y entonces, Feyrith lo convocó a un nuevo duelo, con la esperanza de vencerlo esta vez. Pero, al igual que antes, Arthur lo venció fácilmente, demostrando que no había cometido ningún delito en la pelea anterior. Tessia, por su parte, le recordó a Arthur quién era ese joven. En cuanto este se dio cuenta de quién era, Arthur lo saludó de nuevo, y durante la conversación, Feyrith terminó por irritar accidentalmente a Tessia, diciéndole que tuvieran cuidado con ella durante ese evento. Después de todo, la consideraba una niña frágil, y en cuanto lo escuchó, Tessia lo mandó por los aires de un solo golpe, para demostrar que no era tan débil como parecía. Entonces, Arthur la lleva a un lugar apartado, y la reprende por golpear a Feyrith. Tessia dice que se está comportando como su padre, y huye. Luego la sigue, y encuentra a Tessia llorando en su habitación. Para consolarla, Arthur le pone una luciérnaga en la oreja, alegrándola un poco. Después, exploran juntos el bosque, hasta que de repente, Arthur decide tomar un descanso cerca de una fogata. Allí, ve a Tessia empezar a pescar, y le pide que se mantenga despierta. Y ella, a su vez, vuelve a cerrar los ojos, pero en cuanto ve un árbol con una cara que parece la de un demonio, sus ojos se abren de par en par con miedo. En ese momento, Arthur se da cuenta de inmediato de su miedo a los fantasmas, y empieza a burlarse de Tessia, quien a su vez intenta cambiar de tema. De repente, cambian de tema, y empiezan a hablar del reino humano del que proviene Arthur. Y luego, él dice que no conoce bien el reino humano, ya que fue sacado de allí muy joven, y como ya conoce el reino élfico, Arthur dice que podría quedarse allí para siempre. En medio de la conversación, miró a un lado y se dio cuenta de que Tessia ya se había dormido, y lo había dejado allí hablando solo. Al día siguiente, Arthur se despidió de Tessia antes de partir hacia el reino humano. En cuanto llegó a Cyrus, la ciudad flotante, fue directo a casa de sus padres, pero al llamar a la puerta, lo recibió su hermana menor, a quien aún no conocía. Luego sus padres fueron al lugar y se encontraron de nuevo con Arthur, pero esta vez un poco mayor, y tan pronto como ve a Alice llorando, la hermana de Arthur intenta calmarla. Por su parte, Arthur, al mirar a su hermana pequeña, recuerda la última vez que vio a sus padres, cuando se separó de ellos justo después de enterarse del embarazo de Alice, y entonces se da cuenta de que la gatita que tiene delante es en realidad su hermana pequeña. Al entrar en la casa, Alice le pregunta cómo se siente Arthur, pues recuerda que le había dicho que le dolía el pecho. Ante esto, Arthur aprovecha la oportunidad y revela que está completamente curado. Pero, incluso después de enterarse de que está bien, Alice nota que Arthur está muy delgado y deduce que no ha comido bien en los últimos años. Sin embargo, él la tranquiliza, diciéndole que ha estado comiendo con normalidad. En cuanto a Reynolds, este se da cuenta de que Alice trata este reencuentro como un interrogatorio y le llama la atención. Luego llama a Eleanor y le dice que el niño es el hermano mayor del que había estado hablando. Y bueno, después de que todo se calma, Arthur les cuenta a sus padres lo que experimentó durante su ausencia, ocultando solo la parte que involucra a Sylvia. Tras escuchar todo lo que Arthur tiene que decir, Alice descubre que su enfermedad podría regresar, y esto la preocupa. Sin embargo, Arthur explica que este dolor solo se produjo porque su núcleo de maná se despertó demasiado pronto, así que el dolor que sintió en el pecho no debe ser nada grave. Dicho esto, Arthur se siente mal por tener que mentirles a sus padres, pero lo hace para evitar ponerlos en peligro antes de ser lo suficientemente fuerte como para defenderlos. De repente, en medio de la conversación, Reynolds nota la presencia de su mascota y pregunta qué es ese ser. En esto, Arthur explica que, durante sus viajes, encontró un nido de bestias de maná, y allí estaba Sylvie, cuya madre ya moría. Al ver esto, Arthur decidió quedarse con Sylvie, ya que no podía ayudar a su madre a sobrevivir. Al oír esto, Reynolds cambia de tema y pregunta por el núcleo de maná de Arthur y en qué etapa se encuentra. Pero al oír a su esposo hacerle preguntas así a un hijo que acaba de llegar a casa, Alice le pide a Reynolds que se modere. En cuanto a Arthur, le pregunta qué hace su padre últimamente, y Reynolds le dice que trabaja en la casa de subastas Helstea como instructor del equipo de seguridad. Al oír esto, Arthur afirma que no solo ha evolucionado en su barba,
sino en su totalidad. Además, Arthur toma la iniciativa y le hace la misma pregunta. En este caso, le pregunta en qué etapa se encuentra su núcleo de maná. Reynolds le dice que alcanzó el naranja oscuro hace 2 años. En cuanto a Arthur, dice haber alcanzado la etapa de rojo claro. Al oír esto, Reynolds se indigna, pues casi lo supera. Alice, por su parte, celebra el excelente resultado de su hijo, pero le pide a Reynolds que tenga cuidado con lo que dice delante del chico, ya que mostrar insatisfacción por casi ser superado no es la imagen que debería mostrarle a Arthur. Ante esto, Reynolds se recupera y pregunta cómo logró el chico alcanzar la etapa de rojo claro tan rápido. Pero en cuanto ella le pregunta, él la interrumpe y llama a Arthur para que entrene con él en el patio trasero. De repente, una familia llega a casa de Reynolds preguntando por su hijo desaparecido. En ese momento, Reynolds le presenta a Vincent Helsty a Arthur y le dice que es su jefe, el administrador de la casa de subastas. Arthur, por su parte, se presenta formalmente ante la familia y, al ver ese ejemplo de cortesía, Vincent se pregunta si el niño es realmente el hijo de Reynolds. Y de repente, Lilia, la hija de Vincent, ve a Sylvie y comienza a tocarla. Y en cuanto a Reynolds, está agradecido de que Vincent apareciera justo en ese momento. Después de todo, él y Arthur estaban a punto de destruir el patio mientras entrenaban, por lo que llegó en un momento en que el patio todavía estaba presentable. Al enterarse de que ambos iban a entrenar para el combate, Vincent se quedó incrédulo, pero al salir, los vio preparándose para el combate y se dio cuenta de que Reynolds hablaba en serio. Sin embargo, Vincent seguía sin creer que Arthur estuviera realmente en la etapa de rojo claro de su núcleo. Alice también confirmó esta historia, afirmando que el chico siempre había tenido una gran capacidad para aprender cualquier cosa, así que, aunque se sorprendió al oír esto, Alice ya estaba acostumbrada. Pero, a cambio, Vincent le respondió que ni siquiera los prodigios de la Academia Sirius eran capaces de alcanzar el rojo intenso tan rápido, y que en el caso de Arthur ya estaba en una etapa superior. Mientras tanto, Reynolds y Arthur empiezan a pelear, hasta que, de repente, se toman un breve descanso. Entonces, Arthur aprovecha el momento y le pregunta cuánto ha mejorado. Reynolds lo felicita, diciendo que Arthur casi lo toma por sorpresa. Pero dicho esto, Reynolds decide tomarse la pelea con más seriedad, y durante la pelea, Arthur recuerda el elemento comparable al maná que existía en su vida pasada. En este caso, se refiere al elemento ki, que también era un tipo de fuerza vital. Pero a diferencia de ese mundo, con el ki, podía conquistar el poder de cualquier elemento que quisiera, simplemente con esfuerzo. Por lo tanto, Arthur compara a los portadores de ki de su mundo con los magnificadores de ese nuevo mundo. En medio del combate, Arthur decide atacar con todas sus fuerzas, tal como Reynolds le había dicho. Durante el combate, recuerda el entrenamiento que tuvo con Virion, quien le había dicho que Arthur había mejorado mucho su elemento fuego. A partir de ese momento, Virion lo entrenó aún más para desarrollar ese poder. Al regresar al presente, activa su magia de fuego avanzada, dejando a Reynolds sin palabras. Sin embargo, Arthur le pide que mantenga la cordura, ya que aún no ha mostrado todo su poder. Dicho esto, Arthur empieza a controlar el agua de la fuente de al lado, demostrando que también tiene pleno control sobre la magia elemental del agua. Al hacerlo, lanza el agua contra la magia de fuego de Reynolds, poniendo fin a la pelea. Al ver esto, Reynolds corre hacia Arthur y lo elogia por haber aprendido una técnica tan increíble. Luego, empieza a acribillar al chico a preguntas, curioso por saber cuánto poder aún esconde Arthur. Pero en medio de la conversación, Eleanor los interrumpe y luego todos se dirigen a la casa Helstea. Y ahora, en la mesa, Vincent le pregunta a Reynolds si tiene idea de lo prometedor que es el futuro de su hijo, y Reynolds, a su vez, deja claro que lo sabe desde hace mucho tiempo, más precisamente desde que Arthur despertó a los 3 años. Al enterarse de su primer despertar tan rápido, la esposa de Vincent se sorprende, y Alice, por su parte, recuerda que, en ese entonces, Arthur terminó haciendo estallar su casa. Ante esto, Vincent, sorprendido por todos los logros de Arthur, sugiere que Reynolds lo inscriba en la Academia Kyrus, pero al oír esto, Reynolds le recuerda que esta es la academia de magia más prestigiosa del continente, así que piensa que sería demasiado. Sin embargo, la esposa de Vincent le asegura que su esposo tiene una sugerencia coherente, aunque esté un poco borracho, y además dice que invertir en el futuro de Arthur es algo que también interesa a la familia Helstian, así que cubrirán los gastos de la matrícula. Pero al oír esto, Alice se pregunta qué diría la escuela si vieran a un niño de 8 años en ese nivel, y en cuanto a Vincent, dice que, gracias a su trabajo, conoce a la directora de la Academia Sirius.
Por lo tanto, asegura que podrá colocar a Arthur en esa escuela de una forma u otra. Tras oír hablar tanto de él, Arthur se cansa un poco y pide permiso para irse, pues está cansado del entrenamiento que tuvo con Reynolds el día anterior. Pero mientras paseaba por el lugar, Arthur se pierde, y Lilia lo encuentra y decide llevarlo a ver cierto lugar. Al llegar, Arthur la ve comunicarse mucho más, y le extraña, ya que la chica parecía más tímida al verla por primera vez. Lilia, por su parte, se dirige a María, la dueña del restaurante, y le pide un plato de cerdo con mucha grasa. Pero al escuchar la petición de la niña, María le aconseja tener más cuidado con lo que come. Después de todo, su madre parecía estar preocupada por el peso de Lilia en los últimos días, y al oír a María sacar el tema, Lilia le recuerda que habían acordado no hablar más del tema. Después de todo, ella se considera simplemente una niña sana y en crecimiento. Mientras tanto, una joven cocinera le cuenta a Arthur que Lilia suele ir a ese lugar cuando quiere desestresarse y termina desquitándose con la comida. Y durante la conversación, la joven le informa que los padres de la niña aún quieren que Lilia despierte convertida en bruja, aunque ellos no lo sean. Lilia también parece desear esto con todas sus fuerzas, pero termina sobrecargándose con la situación, ya que es solo una niña. Al volver a casa, los padres de Arthur se acercan de nuevo. Alice comenta que aún no puede creer lo que ve. Después de todo, el chico es mucho más adulto y guapo que antes. Reynolds, por su parte, afirma no tener ninguna duda de que Arthur es realmente su hijo, aunque ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Al oír esto, Arthur pregunta si realmente es tan diferente como dicen. Alice le informa que sigue siendo el mismo niño por dentro, porque su amabilidad e inteligencia se han conservado a pesar de que su apariencia ha cambiado. Reynolds, por su parte, asegura que Arthur se convertirá en el hechicero más fuerte de todos los tiempos, así que decide salir de la habitación para que Arthur pueda descansar por fin. Pero antes de eso, Reynolds comenta sobre la propuesta que Vincent le había hecho y dice que solo intentaba ayudarlo. Ante esto, Arthur le pide a Reynolds que no se preocupe, pues sabe que Vincent tenía las mejores intenciones cuando le sugirió ir a la Academia Sirius. Y bueno, al día siguiente, Angela y Durden se reúnen con Arthur para hablar con él. De repente, Adam se fija en la bestia de maná que Arthur lleva al hombro y le pregunta por ella. Pero al ver la desconfianza de Adam al preguntar, Helen les dice que pueden ignorarlo. Jasmine, por su parte, abraza a Arthur y se disculpa por el error que cometió el día que fueron atacados por bandidos. Durante la conversación con los aventureros, Arthur se da cuenta de que no sabe nada sobre el continente Dicacén, así que cree que convertirse en aventurero le ayudará en ese aspecto. Y mientras tanto, Arthur practica su magia de levitación, pero cuando logra levantar una pequeña pelota por solo unos segundos, se decepciona con su actuación, pues cree que con su nivel actual aún no es capaz de defender a sus seres queridos. De repente, Sylvie se acerca para intentar animarlo un poco más. Sin embargo, al sentir que Sylvie huele mal, Arthur decide llevarla a un baño urgentemente para evitar que deambule por esa elegante mansión oliendo tan mal. Tras bañar a Sylvie, toda su familia se acerca a Arthur y lo envía a una peluquería para que le haga un corte menos desaliñado. Al llegar, lo recibe un peluquero encantado con su trabajo y que le garantiza un corte excelente. Al salir de la peluquería, Arthur pregunta por qué está pasando todo esto. Tabitha dice que quiere llevarlo a ver la casa de subastas Helstea y, como es un lugar muy prestigioso, es importante que tenga buen aspecto. Eleanor, por su parte, le ofrece la mano a Arthur y le pide que la acompañe en la visita. Al ver esto, Lilia siente un poco de celos, ya que Eleanor solía estar más unida a ella antes del regreso de Arthur. Arthur la tranquiliza, diciendo que Eleanor solo tiene curiosidad por conocer mejor a su hermano, quien acaba de llegar. De repente, mientras caminan por la ciudad, un grupo de hombres le lanza una soga a la cabeza a Arthur para provocarlo. Al verlos, Arthur pregunta quiénes son, y Lilia responde que pertenecen a la Academia de Magia Sirius. Al oír esto, Arthur describe a los chicos como personas desagradables, y Lilia, por su parte, explica que llevar el uniforme de esa academia, para muchos, equivale a ser de la realeza, por lo que muchos estudiantes se dejaron llevar por la arrogancia, sintiéndose prácticamente intocables. Mientras seguían su camino, Arthur pasó por una tienda y observó las piedras del escaparate. Allí, Tabitha explicó que esas piedras eran los famosos núcleos de bestias, que se extraen de las bestias de maná. La función principal de estas piedras era amplificar el poder de quienes las poseían, y cuando descubrió que los núcleos de bestias se podían comprar y vender, Arthur se sorprendió. Después de todo, era una práctica que los elfos no practicaban. Tabitha, por su parte, continúa con su explicación y dice que los núcleos mágicos
mágicos que poseen la voluntad bestial pueden costar hasta 100 monedas de oro, dinero suficiente para mantener a una familia entera hasta 250 años. Al oírla hablar de los núcleos mágicos, Lilia deduce que puede usarlos como atajo para despertar su brujería. Sin embargo, Tabitha le recuerda que tener un núcleo mágico no le servirá de nada, y además, Tabitha cree que comprar algo tan caro para una niña no tiene ningún sentido. Ante esto, Lilia insiste y dice que las armerías suelen vender núcleos mágicos más baratos. Sin embargo, Tabitha cambia de tema constantemente y dice que deberían terminar la conversación de inmediato. Arthur, por su parte, observa que Tabitha no parece presionar a Lilia para que despierte su brujería, y entonces deduce que el problema radica en las expectativas que Vincent tiene de Lilia. Y mientras Arthur está perdido en estas cosas, Lilia desaparece de la nada. En este caso, la chica va a una armería donde encuentra 2 núcleos mágicos. Al ver el precio de los productos, Lilia se da cuenta de que no puede comprarlos solo con su paga. De repente, Arthur aparece detrás de ella y le pregunta si de verdad piensa comprarlos. Lilia, por su parte, se asusta al ver que la seguía. En ese momento, Arthur le recuerda de nuevo lo que Tabitha había dicho, que no hay garantía de que pueda usar magia solo por tener un núcleo mágico. Y viéndolo venir con la misma charla desde su madre, Lilia dice que no está segura de si los núcleos mágicos funcionan o no, y para eso necesita probarlos. Entonces, Arthur le pregunta qué hará si los núcleos mágicos no funcionan, y ella, a su vez, afirma haber probado otros núcleos antes. Sin embargo, Lilia siente que algún día aún podrá despertar su brujería, pero para eso necesita seguir probando diferentes núcleos mágicos hasta encontrar uno que funcione. Al oír esto, Arthur intenta convencerla de nuevo, pero Lilia dice que, como él es un prodigio, no hay forma de que él comprenda lo que ella siente. Ante esto, Arthur finalmente comprende qué la presiona. En este caso, Lilia siente que necesita lograr resultados sorprendentes tan rápido como Arthur, lo que termina ejerciendo una enorme presión sobre sus hombros. Él les pide que hablen, pero Lilia se enfada e intenta apartar a Arthur, pero al hacerlo, se topa con los estudiantes alborotadores de la Academia de Magia. Intenta disculparse, pero es en vano, porque uno de los chicos decide empezar una pelea, hasta que, de repente, el dueño del establecimiento se da cuenta del alboroto y pregunta qué está pasando. Pero al darse cuenta de que los estudiantes de la Academia de Magia están en medio de todo, el dueño de la tienda se intimida y deja que los chicos hagan lo que quieran. Al ver que no podría hablar con los chicos, Arthur empieza a conjurar su magia para iniciar la pelea, hasta que, de repente, aparece Tabitha y les dice a todos que cancelen sus poderes. Ante esto, los chicos la miran y preguntan quién es. El dueño de la tienda llama la atención de Tabitha, diciendo que esos chicos son estudiantes de la Academia de Magia, así que le dice que no los enfade para evitar que destruyan su tienda. Al oír esto, Tabitha le recuerda que la chica con la que los estudiantes buscan problemas es la hija de los Helstea. En cuanto descubren a qué familia pertenece Lilia, los estudiantes comprenden el grave problema en el que se meterán y deciden huir de esa pelea. Y después de eso, Vincent se entera de la pelea que tuvo Lilia con los estudiantes de la academia. Sin embargo, Tabitha dice que ella evitó que la confusión escalara aún más, y en cuanto a Lilia, se disculpa por la confusión que casi causó. Sin embargo, Vincent la tranquiliza, diciendo que ella no hizo nada malo, y además le advierte a Arthur que esta pequeña confusión no debería ser un obstáculo para que él ingrese a la Academia de Magia, ya que, como la familia Helstea ya ha donado mucho a la institución, Vincent asegura que un pequeño incidente como este no lo detendrá de nada. Al oír esto, Lilia deduce que su padre quiere enviar a Arthur a la Academia de Magia en su lugar, ya que, a diferencia de él, ella no es capaz de usar magia. Al verla decir esto, Tabitha le pide a Lilia que se calme, pero en cambio, la chica se enfada aún más y dice que odia a Vincent y a Arthur. Al caer la noche, Arthur va a su habitación a llamarla para cenar, pero no recibe respuesta. Mientras tanto, Lilia se encuentra pensando en su infancia, cuando Vincent le dijo que iría a la Academia de Magia en cuanto creciera. Pero con el paso de los años, Lilia se inquieta y pregunta cuándo empezará a usar la magia. Tabitha la tranquiliza y le dice que aún no tiene la edad adecuada. De vuelta al presente, es interrumpida por Arthur, quien finalmente la localiza y le dice que sus padres están preocupados. Ante esto, ella aparta la mirada, como si no quisiera intercambiar ni una sola palabra con él. Entonces, Arthur intenta disculparse con ella, pero pronto piensa que eso también podría sonar arrogante. Sin embargo, Lilia toma la iniciativa y se disculpa primero con Arthur, pues reconoce que actuó mal con él por celos de sus habilidades.
cuando en realidad debería serlo, culpándose a sí misma por no haber despertado su magia todavía. Al oír esto, Arthur la tranquiliza, diciéndole que ve todo su esfuerzo. En cuanto al trato que Vincent le da, Arthur cree que su padre solo siente curiosidad, pues, al igual que Eleanor, Vincent también lo ve por primera vez. Al oír esto, Lilia comprende que terminó presionándose con la esperanza de cumplir las expectativas de su padre. Sin embargo, Arthur se da cuenta de que está ligeramente equivocada, porque, al depositar Vincent sus esperanzas en ella, otras personas a su alrededor hacen lo mismo, y al final, Lilia acaba siendo presionada. Entonces, Arthur le pregunta si realmente sueña con usar magia, y bueno, después de la conversación, Arthur regresa con los demás y les dice que envió a Lilia al mismo lugar donde él estaba para que pudiera entrenar y despertar su magia más rápido. Al ver que Arthur tomó esta decisión solo, Vincent le pregunta por qué no se lo dijo antes, a lo que Arthur responde que solo siguió los deseos de Lilia, quien le pidió que no hablara con sus padres antes, pues sabía que no aprobarían la idea. Dicho esto, Arthur le entrega a Vincent una carta de Lilia, en la que ella dice que se siente como una carga por no saber usar la magia, así que les promete que se convertirá en una hechicera increíble, sin importar cuántos años le lleve alcanzar ese nivel, porque solo entonces podrá regresar a casa. Y tras terminar de leer la carta, Vincent cae de rodillas al suelo, pues por fin comprendió el peso que había puesto sobre los hombros de Lilia, insinuando que la única forma de que fuera feliz era siendo bruja, cuando en realidad siempre la había amado como a su hija, sin importar si era capaz de usar magia o no. Y cuando logra sacarle estas palabras a Vincent, Arthur revela que, en realidad, todo fue una farsa, porque Lilia estaba tras la puerta escuchando la conversación. En esto, descubre que Arthur siempre tuvo razón sobre el amor de su padre, y por eso les pide disculpas por tener que mentir. Pero al verla sola con esta carga, Arthur interviene y se disculpa en su lugar, porque la idea de inventar toda esa historia fue completamente suya. Y Vincent, en cuanto a él, dice que, de hecho, fue él quien actuó mal todo este tiempo. Y luego, Vincent corrige sus malas decisiones diciendo que Lilia ya no necesita ir a la academia. Pero al oír esto, Lilia dice que aún tiene intención de ir a la academia, pues sueña con convertirse en hechicera y hacer felices a los demás con sus poderes. Y al ver que la chica está realmente decidida a seguir este camino, Arthur revela que tiene el poder de despertar su maná. Ante esto, Tabitha queda confundida, pues aunque cree en los poderes de Arthur, nunca ha oído hablar de nadie que haya logrado despertar el maná en otra persona. Mientras Arthur realiza los procedimientos, con Eleanor y Lilia siguen los pasos correctamente, hasta que, de repente, Eleanor dice que puede ver una luz muy hermosa, incluso con los ojos cerrados, pero poco después la luz desaparece, y Arthur dice que esto sucedió porque dejó de respirar. En cuanto a Lilia, dice que todavía no ha visto ninguna luz. Entonces, Arthur le dice que siga respirando lentamente, hasta que, de repente, Lilia empieza a ver una luz, y entonces todos van a un bar a celebrar este nuevo logro suyo, por pequeño que sea. Este anime es más para extraño el manga más que cualquier otra cosa, pero sigamos esta increíble historia. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Voy a seguirte.